¿Qué tal amigos? ¿Están listos para una nueva aventura increíble? Porque en este video conocerás una histórica ciudad de la región italiana de la Toscana, famosa mundialmente por su arquitectura medieval y donde se encuentra uno de los monumentos más icónicos y más fotografiados del planeta. Bienvenidos a Pisa. Con aproximadamente 90.000 habitantes en su zona urbana y su población total asciende a unos 274.000 habitantes en toda la provincia. La historia de la Torre Inclinada de Pisa es una mezcla perfecta de orgullo medieval, fallos de cálculo catastróficos y una milagrosa supervivencia física. Concebida para mostrar al mundo el poderío de la República Marítima de Pisa, que terminó convirtiéndose en un ícono global por la razón menos pensada, sus cimientos defectuosos. Hoy, dejamos atrás las típicas fotos de postal para descubrir la verdadera Pisa. Antigua superpotencia marítima, con una historia sangrienta y una arquitectura gótica que desafía la gravedad. Pisa te enamorará con sus fascinantes museos, iglesias antiguas y vistas impresionantes. No es muy grande, por lo que puede ser explorada tranquilamente a pie y dedicarle un día para recorrerla. Pero para entender Pisa, primero hay que borrar la idea de que es solo una plaza. Hoy parece una tranquila ciudad universitaria, pero hace 1000 años, Pisa era una de las 4 repúblicas marítimas de Italia, que competía cara a cara con Venecia y Génova por el control del Mediterráneo, a pesar de no tener vista directa al mar. Además, Pisa es una ciudad sumamente cómoda para explorar a pie, ya que la gran mayoría de sus atractivos se extienden a lo largo de un eje que cruza el centro histórico, desde la estación central de trenes hasta la famosa Plaza Monumental, así como los muelles que bordean el río Arno con las estampas más fotogénicas y señoriales de la ciudad, y fachadas de palacios antiguos, pintadas en tonos pastel que reflejan la luz del atardecer. Pónganse cómodos y comencemos a explorar. Comenzamos en la Piazza dei Miracoli, o Plaza de los Milagros, conocida también como la Plaza de la Catedral, o Plaza Duomo. Es una amplia área amurallada, en el corazón de la ciudad de Pisa, renombrada como uno de los principales centros de arte medieval del mundo. Está dominada por 4 grandes edificios religiosos, el Duomo o Catedral, la Torre Inclinada de Pisa, el Baptisterio y el Camposanto o Cementerio. En el corazón de la Plaza de los Milagros está ubicada el Duomo o Catedral, como la joya absoluta, cuyo nombre oficial es Catedral de Santa María Assunta. Aunque a nivel mundial, la torre inclinada acapara todas las miradas, es en realidad solo el campanario de este imponente templo. Esta catedral no solo es una obra maestra de la arquitectura medieval, sino el reflejo del orgullo, la inmensa riqueza y el poder naval que alcanzó la República Marítima de Pisa en su época dorada. La construcción del domo comenzó en el año 1063, marcando el nacimiento del estilo románico pisano. Y para financiar una obra de tal envergadura, Pisa utilizó el gigantesco botín de guerra obtenido tras saquear la ciudad de Palermo, en Sicilia, que en ese momento estaba bajo control sarraceno. Los pisanos querían demostrarle al Papa, a sus rivales comerciales como Venecia, y a sí mismos, que eran la potencia hegemónica del Mediterráneo. El diseño original fue encargado al arquitecto Buscetto, quien fusionó elementos de la arquitectura romana clásica, bizantina, lombarda e islámica, reflejando la influencia internacional y el poder de la antigua República de Pisa. Su plan original consistía en una gran basílica de cruz latina, con una nave central y 4 naves laterales, coronada por una cúpula central. Tras su muerte, alrededor del año 1110, sus restos fueron sepultados en la propia catedral, donde aún se conserva su epitafio original en la fachada. El proyecto de la plaza fue
fue continuado por otros arquitectos y maestros de obra, destacando entre ellos a el maestro Reinaldo. El Domo de Pisa es el edificio fundacional del estilo románico pisano. Una variante arquitectónica que se extendió por toda la Toscana y Cerdeña. Su planta tiene forma de cruz latina, pero lo que realmente fascina es cómo logra equilibrar la pesadez de la piedra medieval con una ligereza visual casi aérea. En 1595, un pavoroso incendio destruyó gran parte del techo medieval y de las obras de arte del interior, lo que obligó a una gran restauración durante el Renacimiento, dándole el aspecto suntuoso que vemos hoy. La fachada, diseñada por Reinaldo, es una estructura colosal de mármol gris y blanco, decorada con incrustaciones de mármol de colores policromados. Está compuesta por 4 hileras superpuestas de logias abiertas, de galerías con columnitas y arcos. Visto desde abajo, el mármol parece esculpido con la delicadeza de un encaje. Las 3 puertas principales de bronce de la fachada fueron fundidas por discípulos de Gian Bologna en el siglo XVII para sustituir las originales, destruidas en el incendio. Sin embargo, en el lado sur, frente a la torre, se encuentra la puerta de San Raniero, realizada en 1180 por Bonanno Pisano. Es una de las pocas piezas medievales que sobrevivió al fuego y muestra 24 paneles con escenas del Nuevo Testamento. Rompiendo con la tradición de las cúpulas circulares, el domo cuenta con una cúpula de base elíptica con un remate de inspiración claramente bizantina e islámica. Recuerdo de las rutas comerciales de los marineros pisanos por Oriente Medio. El púlpito de Giovanni Pisano, tallado entre 1301 y 1310, es considerado una de las obras maestras absolutas de la escultura europea. Esculpido en mármol blanco, cuenta con paneles curvos, cargados de un dramatismo y una expresividad que anticiparon el Renacimiento. Tras el incendio de 1595, el púlpito fue desmontado y guardado en cajas. Estuvo perdido y desarmado durante más de 300 años, hasta que fue reensamblado y devuelto a su lugar original en 1926. Al entrar en la nave central, la sensación de amplitud es sobrecogedora, en gran parte debido a las colosales columnas monolíticas de granito negro. Estas columnas no fueron talladas para la catedral, fueron saqueadas de templos de la antigua Roma y de la mezquita de Palermo. Su uso era una declaración política. Pisa se autoproclamaba la heredera legítima del Imperio Romano. Mirando hacia el altar, en la parte superior del ábside, se despliega un gigantesco mosaico de estilo bizantino que brilla con fondos de pan de oro. La obra representa a Cristo entronizado entre la Virgen y San Juan Evangelista. La figura de San Juan fue la última obra documentada del célebre pintor medieval, Cimabue, quien murió en Pisa en 1302 mientras trabajaba en ella. En el centro de la nave cuelga una preciosa lámpara de bronce, conocida popularmente como la lámpara de Galileo. Cuenta la leyenda que el joven físico Galileo Galilei se inspiró para formular la ley del péndulo, el isocronismo, al observar el balanceo de esta lámpara durante una misa en la catedral, usando sus propias pulsaciones para medir el tiempo. La lámpara de bronce actual fue instalada en 1587, unos años después de que Galileo realizara sus primeros estudios sobre el péndulo. La lámpara original que vio Galileo era mucho más pequeña y hoy se conserva en el Museo de las Sinopias. El altar mayor de la Catedral de Pisa es una estructura de una riqueza visual imponente, rediseñada y enriquecida a lo largo de los siglos. Especialmente tras el devastador incendio de 1595. El altar actual se ubica en el presbiterio, rodeado por el coro, y justo debajo del majestuoso mosaico bizantino de Cimabue.
Está realizado en un despliegue de mármoles polícromos preciosos, piedras semipreciosas e incrustaciones de bronce dorado. Destacan sus relieves labrados, que representan escenas bíblicas y el sacrificio de Cristo. Presidiendo el altar se encuentra un crucifijo monumental de bronce. Es una obra cumbre del manierismo tardío, fundido por el célebre escultor Jan Bologna a principios del siglo XVII. Enmarcando el espacio litúrgico, hay dos ángeles de bronce tallados, que sostienen candelabros, realizados por Silvio Cosini, aportando un aire celestial y teatral, típicamente barroco al entorno medieval. Es el punto focal, donde convergen todas las miradas al entrar al templo. Pero detrás de su suntuosidad litúrgica, esconde un secreto de ingeniería medieval y de diseño, que casi ningún turista nota. Y uno de los secretos mejor guardados es, si te paras, justo en el pasillo central y miras fijamente hacia el altar, notarás una extraña sensación de inestabilidad espacial. Al igual que la torre inclinada, toda la catedral de Pisa se está hundiendo, debido al suelo arcilloso de la plaza. El secreto constructivo es, que el presbiterio y la base del altar, fueron modificados y nivelados milimétricamente, en varias ocasiones, para evitar que las mesas de consagración quedaran torcidas. Mientras que las grandes columnas que enmarcan el altar, muestran una sutil inclinación hacia un lado, las líneas horizontales del altar mayor, se mantienen niveladas de forma artificial. Los arquitectos crearon un parche óptico en el corazón de la iglesia, para que el sacerdote no viera cómo el vino del cáliz se ladeaba debido al hundimiento del terreno. El baptisterio de San Juan es el gigante silencioso de la Plaza de los Milagros. Aunque las miradas y las cámaras suelen desviarse de inmediato hacia la torre inclinada, este edificio ostenta un récord imponente. Es el baptisterio más grande de Italia y de todo el mundo cristiano. Con una altura de 54 metros y un diámetro de 34 metros, esta colosal estructura circular es una obra maestra de la transición arquitectónica y un prodigio de la física acústica. La construcción del baptisterio comenzó en el año 1152, exactamente 89 años después de que se iniciara el domo. Pisa se encontraba en el cenit de su poder y necesitaba un edificio exento, dedicado exclusivamente al sacramento del bautismo, que en la época marcaba no solo la entrada a la iglesia, sino el registro del niño como ciudadano de la República Marítima. El diseño original fue encargado al arquitecto Diotisalvi. Sin embargo, la obra fue tan monumental y costosa, que se prolongó durante más de 2 siglos. Viéndose interrumpida constantemente por la falta de fondos y las guerras contra Florencia y Génova. Debido a esta enorme brecha temporal, la construcción unió 2 épocas artísticas radicalmente distintas. La mitad inferior se construyó bajo el estilo románico, siguiendo las directrices originales de Diotisalvi. La mitad superior fue completada casi un siglo después por los famosos escultores y arquitectos Nicola y Giovanni Pisano, quienes envolvieron el edificio con el dramatismo y los pináculos del estilo gótico. El templo fue finalmente coronado con su cúpula a mediados del siglo XIV, dándose por terminado formalmente en el año 1363. Visto desde el prado de la plaza, el baptisterio parece una inmensa corona de mármol blanco. Su diseño exterior está dividido en 3 niveles que narran visualmente la evolución del arte medieval. La planta baja es puramente románica. Presenta una serie de arcos ciegos, decorados con pilastras y ventanas estrechas. Un diseño sobrio y robusto, que imita la estética de la fachada del domo. La puerta principal, orientada hacia la catedral, está flanqueada por 2 majestuosas columnas labradas con relieves que representan los meses del año y escenas de la vida de San Juan Bautista. Justo encima de la sobriedad románica, brota la fantasía gótica de los Pisano. Este segundo nivel está compuesto por una galería de arcos apuntados, coronados por gabels y pináculos calados hiperdetallados, decorados con bustos de santos y profetas.
Es una transición visual impresionante que rompe con la pesadez de la piedra. En la fachada del baptisterio, los gabels son esos triángulos de piedra, afilados y apuntados que coronan cada uno de los arcos del segundo nivel. La cúpula del baptisterio es un misterio de tejas y mármol. Tiene una forma troncocónica y presenta una extraña asimetría en sus cubiertas. El lado oeste está cubierto con tejas rojas de terracota, mientras que el lado este, que mira al domo, está revestido con láminas de plomo. Esto se debió a la falta crónica de presupuesto. Las láminas de plomo eran mucho más caras y solo se utilizaron en la cara del edificio, que verían las altas autoridades eclesiásticas desde la catedral. Aunque casi nadie lo nota a simple vista, el baptisterio padece la misma enfermedad que su hermana menor, la torre. Al estar construido sobre el mismo suelo arcilloso y blando, el baptisterio tiene una inclinación de 0.6 grados hacia el domo. Al cruzar sus puertas, el interior del baptisterio sorprende por su sobrecogedora austeridad. A diferencia de la opulencia dorada del domo, aquí predomina la piedra desnuda. El mármol blanco y gris, en bandas horizontales, y una monumental corona de 12 columnas monolíticas que sostienen la galería superior. En el centro exacto del edificio se ubica la inmensa pila bautismal, realizada por Guido Vigarelli da Como en 1246. Su forma octogonal no es casualidad. En la numerología cristiana medieval, el número 8 representa la resurrección y el inicio de una nueva vida tras los 7 días de la creación. En el centro de la pila se levanta una escultura de bronce moderna de San Juan Bautista, considerado de forma unánime por los historiadores del arte como el punto de inflexión que anticipó el Renacimiento italiano. Nicola Pisano esculpió un púlpito hexagonal sostenido por columnas que descansan sobre las espaldas de leones de mármol. Los relieves de los paneles laterales muestran escenas de la vida de Cristo, con un nivel de realismo físico, volumen y musculatura anatómica, heredados de los sarcófagos romanos paganos, rompiendo con el arte plano e impersonal de la Edad Media. El mayor tesoro del baptisterio no se puede ver ni tocar. Es su sonido. Debido al diseño de su cúpula doble, un cono interior cubierto por una semiesfera exterior, el espacio funciona como una gigantesca e impecable cámara de resonancia. Cualquier sonido emitido en su interior produce una reverberación prolongada que se extiende durante más de 10 o 12 segundos. Si una persona canta 3 notas musicales distintas de forma consecutiva, el eco de la primera nota sigue suspendido en el aire cuando se emite la tercera, provocando que las frecuencias se mezclen solas y se escuche un acorde polifónico perfecto, como si un coro invisible estuviera cantando. La Torre Inclinada de Pisa es uno de los monumentos más reconocibles, fotografiados y fascinantes del planeta. Aunque nació para ser simplemente el campanario exento de la vecina Catedral de Santa María Asunta, un flagrante error de cálculo en su cimentación la convirtió en un enigma de la física y en un símbolo mundial de la resiliencia arquitectónica. Con sus 8 niveles de mármol blanco y una desviación que desafía la gravedad, la torre no solo es un ícono turístico, sino un milagro de la ingeniería medieval y moderna. La construcción de la torre se desarrolló en 3 etapas a lo largo de 199 años. Una prolongada línea de tiempo, marcada por las guerras, las bancarrotas y la desesperación de los arquitectos. La primera piedra se colocó en agosto de 1173, bajo la dirección del arquitecto Bonanno Pisano.
Todo iba bien hasta que se completó el tercer piso, en 1178. En ese momento, la estructura comenzó a ladearse hacia el norte. Las obras se detuvieron, debido a los conflictos bélicos de Pisa, contra Florencia y Génova. Un parón que, irónicamente, salvó la torre al permitir que el suelo se compactara bajo el peso inicial. Un siglo después, el arquitecto Giovanni di Simone retomó el proyecto. Para contrarrestar la inclinación, que para entonces ya había cambiado de dirección hacia el sur. Intentó un truco de compensación, construyó los siguientes pisos más altos de un lado que del otro. El remedio fue peor que la enfermedad. El peso extra hizo que la torre se inclinara aún más rápido. Las obras se detuvieron de nuevo, tras la catastrófica derrota naval de Pisa, en la batalla de Meloria. Finalmente, Tommaso di Andrea Pisano completó el último nivel, el del campanario de estilo gótico. Colocó las 7 campanas de la torre, una por cada nota musical, y dio por terminada la obra, en 1372, dejando al mundo un edificio que nació torcido. A pesar de su fama por la inclinación, la torre es artísticamente una obra maestra del románico pisano. Su estructura cilíndrica de unas 14.700 toneladas está revestida de mármol blanco y destaca por su ligereza visual, diseñada para armonizar con la fachada del domo. La base consta con arcos ciegos, decorados con capiteles clásicos e incrustaciones geométricas. La sección central, de 6 niveles de logias de mármol, está envuelta por galerías de columnas abiertas con arcos de medio punto. Este diseño de encaje de piedra permite que la luz y el viento atraviesen la estructura, reduciendo sutilmente la resistencia aerodinámica de la torre. El campanario es el remate superior y de menor diámetro, e introduce sutiles elementos góticos y alberga las 7 campanas monumentales. La más grande de ellas, llamada el Crucifijo, pesa 3.5 toneladas. ¿Pero por qué se inclina? El pecado original de la torre no estuvo en sus muros, sino en lo que hay debajo de ellos. Los arquitectos medievales diseñaron unos cimientos de apenas 3 metros de profundidad. Una base ridículamente superficial para un edificio de mármol de casi 60 metros de altura. Para empeorar las cosas, el suelo de la Plaza de los Milagros es un antiguo estuario fluvial, compuesto por capas inestables de arena, lodo y arcilla marina blanda. Al ser un suelo sumamente deformable, similar a un pudín denso, cedió de manera desigual bajo la presión de los cimientos, provocando el hundimiento del flanco sur. A pesar de su aparente fragilidad, la torre ha sobrevivido incólume a 4 grandes terremotos desde el año 1280. Los ingenieros modernos descubrieron que esto se debe a un fenómeno llamado interacción dinámica, suelo-estructura. La combinación de la rigidez del mármol de la torre y la extrema blandura del suelo de arcilla hace que las ondas sísmicas se amortigüen. La torre prácticamente no vibra con los sismos, porque el suelo absorbe la energía del impacto. Subir a la torre inclinada más famosa del mundo es una de esas experiencias que realmente se quedan grabadas. No solo por las vistas, sino por la sensación única de caminar dentro de un edificio que desafía la gravedad. Además es una experiencia organizada y controlada, tanto por motivos de seguridad como de conservación del monumento. Pero subirla no es una experiencia para cualquiera. Hay que tener buena salud y cierta tolerancia a las alturas. La subida no es especialmente difícil, aunque hay que tener en cuenta que son 273 escalones en espiral. Se suele tardar entre 5 y 15 minutos en llegar arriba, dependiendo del ritmo de cada persona. La inclinación se nota especialmente en la parte superior, donde el vértigo se mezcla con el asombro de contemplar el panorama más espectacular de Pisa. Es una sensación curiosa, como si el cuerpo se fuera hacia un lado, pero nada peligrosa. Una vez arriba, tienes alrededor de 30 minutos para disfrutar de las vistas. Lo mejor es comprar las entradas con antelación, especialmente si planeas visitar Pisa en verano o en fines de semana.
El acceso se realiza en grupos reducidos, de hasta 40 personas, con turnos de unos 35 a 40 minutos. Puedes comprar las entradas online en su página oficial. O comprar directamente en la taquilla, en la Piazza dei Miracoli. También puedes reservar la entrada a través de los tours guiados en español que incluyen el acceso sin colas. Otra opción es adquirirlas en agencias de viajes autorizadas, tanto online como físicas. Subir a la Torre de Pisa tiene un costo de 20 euros, o la entrada combinada que incluye todos los monumentos de la Plaza de los Milagros por 27 euros. Recuerda comprarlas con antelación, ya que en temporada alta se agotan rápido, así que no lo dejes para último momento. Ahora es momento de visitar el rincón más espiritual, poético y sobrecogedor de la Plaza de los Milagros. El Camposanto Monumental, también conocido como Camposanto Vecchio o Cementerio Monumental. Mientras que el domo, el baptisterio y la torre inclinada se elevan majestuosamente hacia el cielo, el Camposanto se extiende a lo largo del flanco norte de la plaza, como un imponente claustro fortificado, albergando en su interior siglos de arte, leyendas sagradas y una de las historias de supervivencia más dramáticas de la Segunda Guerra Mundial. La construcción de este cementerio claustral comenzó en 1278. Bajo la dirección del arquitecto Giovanni di Simone, el mismo que intentó corregir la inclinación de la torre. El complejo se diseñó para unificar el espacio de la plaza y albergar de forma digna los sarcófagos y sepulturas que antes se acumulaban de manera desordenada alrededor del domo. La obra, de un gótico refinado, se dio por terminada formalmente en 1464. Sin embargo, el verdadero misticismo del Camposanto radica en su nombre y en su suelo. Cuenta la leyenda que durante la Tercera Cruzada, en el siglo XII, el arzobispo de Pisa, Ubaldo Lanfranchi, regresó de Jerusalén con 53 barcos cargados de tierra, extraída directamente del Monte Calvario, el lugar donde Cristo fue crucificado. Esta tierra santa fue esparcida en el patio central del recinto. La creencia popular afirmaba que los cuerpos sepultados en este suelo sagrado tenían la propiedad milagrosa de descomponerse por completo en tan solo 24 horas, garantizando un tránsito divino y rápido hacia el más allá. Por esta razón, ser enterrado aquí se convirtió en el mayor honor para la nobleza, los científicos y los héroes de la República de Pisa. Desde el exterior, el Camposanto parece un muro ciego y sobrio de mármol blanco, decorado únicamente con 43 arcos ciegos y una modesta puerta de entrada coronada por un tabernáculo gótico, del siglo XIV. Esta sobriedad exterior es intencionada, funciona como una muralla que aísla el descanso eterno del bullicio del mundo exterior. Al cruzar el umbral, el espacio se transforma por completo. El cementerio está diseñado como un claustro rectangular colosal, con un patio central de césped verde, donde yace la tierra de Jerusalén, rodeado por 4 amplias galerías cubiertas. Lo que fascina a los arquitectos son sus ventanales calados. Las galerías se abren al patio interior, a través de majestuosos arcos góticos de medio punto, rellenos de una tracería de mármol finísima, con formas de tracería flamígera y tracerías lobuladas. Estos ventanales actúan como un filtro, que inunda los pasillos de una luz cambiante y cinematográfica a lo largo del día. A lo largo de los pasillos del Camposanto, se alinea una de las colecciones de sarcófagos romanos antiguos más importantes de Europa. Durante la Edad Media, los pisanos reutilizaron estas majestuosas cajas de mármol paganas para enterrar a sus propios ciudadanos ilustres. Estos sarcófagos no solo son reliquias arqueológicas, sino que cambiaron la historia del arte. Fue aquí donde el escultor Nicola Pisano estudió los relieves, la musculatura y el volumen de las figuras romanas, usándolos como inspiración directa para esculpir el revolucionario púlpito del baptisterio, marcando así el camino hacia el Renacimiento.
El camposanto albergaba kilómetros de impresionantes frescos medievales que cubrían por completo sus paredes, ganándose el apodo de la Capilla Sistina de Pisa. Sin embargo, el 27 de julio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, un fragmento de una bomba de artillería aliada provocó un pavoroso incendio en el tejado del edificio. El techo de madera ardió por completo, y el plomo derretido de las cubiertas corrió como lava por los muros, calcinando y desprendiendo la gran mayoría de las pinturas medievales. Fue una de las mayores catástrofes artísticas del siglo XX. Afortunadamente, tras décadas de una de las restauraciones más complejas de la historia de la ingeniería artística, se lograron salvar y recolocar algunas obras maestras, hoy protegidas en salas climatizadas dentro del claustro. La más famosa es el Triunfo de la Muerte. El incendio de 1944 trajo consigo el descubrimiento de un secreto arqueológico fascinante. Al desprenderse las capas superficiales de los frescos quemados debido al calor, los restauradores descubrieron los dibujos preparatorios ocultos que los artistas medievales habían pintado directamente sobre el yeso, antes de aplicar el color. Estos dibujos, conocidos como sinopias, revelaron los trazos originales y el proceso creativo de los maestros del siglo XIV. Hoy en día, estas sinopias se exponen de forma independiente en el Museo de las Sinopias, ubicado al otro lado de la plaza. Cabe destacar que el conjunto patrimonial de la Plaza de los Milagros fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Aunque la Plaza de los Milagros acapara todas las miradas, la ciudad de Pisa tiene una vida vibrante más allá del mármol blanco. Al ser una de las ciudades universitarias más antiguas e importantes de Italia, donde estudió Galileo Galilei, sus calles están llenas de callejones medievales, palacios renacentistas y rincones con historias potentes, que son perfectos para explorar. Como la iglesia de Santa María de la Espina, que está escondida en una de las orillas del río Arno. Esta minúscula iglesia es una joya absoluta del gótico pisano en miniatura. Parece un joyero de mármol, incrustado en el paseo fluvial. Se construyó en 1230 y debe su nombre a que albergó durante siglos una de las espinas de la corona de Cristo, traída por los marineros pisanos desde Tierra Santa. Hoy, la reliquia se conserva en otra iglesia de la ciudad. Debido a las constantes crecidas del río, en 1871, la iglesia fue desmontada piedra por piedra y sobreelevada unos metros para salvarla de las inundaciones. También puedes visitar el Jardín Botánico de Pisa. Fundado en 1543 por el médico y botánico Luca Ghini, con el apoyo de los Medici. Ubicado a pocos pasos de la Plaza de los Milagros. El jardín tiene una extensión de 3 hectáreas. Es un remanso de paz perfecto para desconectar. Y posee diversidad de plantas y árboles de todo el mundo. Alberga árboles centenarios enormes e invernaderos de hierro del siglo XIX. Y una escuela botánica con una fachada decorada con conchas marinas que es espectacular. Es el jardín botánico universitario más antiguo del mundo. Desde 2016 también se encuentra el Museo Botánico, situado en el sugestivo Palacio de las Conchas, que expone colecciones históricas, modelos botánicos en cera y muestras de plantas. Un lugar fascinante donde la historia, la ciencia y la naturaleza se encuentran. Pisa tiene 2 ciudadelas, Ciudadela Vieja y Ciudadela Nueva. 2 colosales guardianes de ladrillo rojo que flanquean los extremos del río Arno. Mientras que la Plaza de los Milagros representa la Pisa espiritual, el arte impoluto y el mármol blanco, estas 2 fortalezas militares narran el capítulo más oscuro, tenso y cinematográfico de la ciudad.
Los siglos de dominación, asedios y control de hierro, que la vecina Florencia impuso sobre la República de Pisa. Ubicadas estratégicamente en los límites de las antiguas murallas medievales, una al oeste y otra al este, que convirtieron a toda la ciudad en un inmenso tablero de ajedrez militar. La Ciudadela Vieja, ubicada en el extremo occidental de Pisa, al margen derecho del río Arno, muy cerca del mar. Es un complejo fortificado que nació en el siglo XIII, originalmente como el área de los astilleros republicanos, los arsenales navales, donde Pisa construía las galeras que dominaban el Mediterráneo. Sin embargo, tras la caída de Pisa, ante sus eternos rivales en 1406, los florentinos confiscaron los astilleros y los transformaron en una fortaleza militar cerrada. Su propósito no era defender a Pisa de enemigos exteriores, sino apuntar los cañones hacia el interior de la ciudad para aplastar cualquier intento de rebelión pisana. El elemento más imponente y fotogénico que sobrevive hoy es la Torre Güelfa, reconstruida en 1406. Era una torre de vigilancia, fortificada con almenas, que cumplía una doble misión estratégica. Desde lo alto, los soldados florentinos vigilaban el horizonte marítimo ante posibles ataques genoveses, al mismo tiempo controlaban de forma absoluta el tráfico de barcos que entraba y salía por el río Arno. Durante la Segunda Guerra Mundial, la torre fue dinamitada y completamente destruida por los bombardeos de 1944. Lo que vemos hoy es una reconstrucción impecable y milimétrica terminada en 1956, respetando el ladrillo rústico original, y ofrece una de las mejores vistas panorámicas de Pisa. En el extremo este de la ciudad, se levanta la Ciudadela Nueva. Su historia nos traslada a 1509, cuando Florencia reconquistó Pisa, tras una feroz rebelión independentista que había durado 15 años. Decididos a que los pisanos jamás volvieran a levantarse en armas, los florentinos encargaron un rediseño radical de las defensas orientales al arquitecto militar estrella de la época, Giuliano da Sangallo, que diseñó una obra maestra de la ingeniería renacentista. A diferencia de las altas y delgadas murallas medievales, la Ciudadela Nueva introdujo muros bajos y extremadamente gruesos, de ladrillo y tierra compactada, capaces de absorber los impactos de los cañones sin inmutarse. Con los siglos y la pacificación de la Toscana, la fortaleza perdió su uso militar. Así, en 1783, el recinto fue desmantelado y vendido a los Scotti, una rica familia aristocrática, que transformó esta letal máquina de guerra en un oasis privado, el Jardín de los Scotti. La familia aprovechó la forma circular de los baluartes y la profundidad de los antiguos fosos para plantar árboles exóticos, trazar senderos sombreados y construir un anfiteatro en el corazón del patio de armas. El contraste era sublime, la naturaleza y la elegancia burguesa brotaban de los mismos muros que antes albergaban cañones. Finalmente, en la década de 1930, el Ayuntamiento de Pisa adquirió el espacio para abrirlo al público. Hoy en día, rebautizado como Giardino Scotto, es uno de los parques urbanos más fascinantes y queridos por los pisanos. Y para finalizar, con este fascinante recorrido, nos dirigimos hasta Borgo Estreto y Borgo Largo. Es la arteria medieval más famosa y elegante del centro de Pisa. Una calle estrecha peatonal, flanqueada por majestuosos soportales y arcadas medievales, donde hoy se encuentran cafeterías históricas, librerías y tiendas de moda. Si te apetece ir de compras o simplemente pasear por el corazón histórico de Pisa, la calle estrecha, conocida localmente como Borgo Estreto, es donde la ciudad medieval cobra vida. Esta larga calle, mayormente peatonal, serpentea por el casco antiguo, donde verás las elegantes casas, de 2 y 3 plantas, que antiguamente pertenecieron a familias de comerciantes adinerados. Hoy, esos mismos edificios albergan, desde pequeñas librerías y puestos de souvenirs, hasta elegantes boutiques de moda, creando una mezcla de la vida cotidiana con un aire del viejo mundo.
que convierte a esta calle en uno de los mejores lugares para visitar en Pisa. Además, paseando por los soportales de Borgo Estreto, te toparás con una placa de mármol que señala la casa natal del mismísimo Galileo Galilei, nacido en Pisa en 1564. Al final de la calle, la Piazza delle Vettovaglie alberga un mercado de abastos local, lleno de vida y que es ideal para captar la esencia de la gastronomía pisana. Y si cruzas el río Arno y caminas por Borgo Estreto, llegarás hasta la Piazza dei Cavalieri o Plaza de los Caballeros. Durante la Edad Media, este fue el centro político y civil de Pisa, el antiguo Foro Romano. En el siglo XVI, el gran arquitecto Giorgio Vasari la remodeló por completo, para convertirla en el cuartel general de la Orden de los Caballeros de San Esteban. Además, te permitirá conocer la verdadera Pisa. Una ciudad universitaria italiana, vibrante, juvenil y cargada de una historia medieval fascinante. Ok amigos, ya hemos llegado al final de este fascinante recorrido por los lugares más impresionantes que sí o sí debes visitar si viajas a Pisa. Como vieron, esta ciudad tiene algo para cada tipo de viajero. Arquitectura, historia, arte, cultura, esparcimiento y mucho más. Espero que esta guía te sea súper útil al planificar tu próxima aventura por Italia. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para no perderte nuevas aventuras por el mundo. Y cuéntenme en los comentarios cuál de estos lugares les gustaría visitar primero. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la impresionante ciudad de Pisa. Hasta la próxima.